A continuación veremos lo que son las funciones trigonométricas que serán útiles para otros temas que tienen que ver con trigonometría, que se ve esencialmente pues en matemáticas 3 o también conocida como geometría analítica, y a lo mejor, bueno, más bien también se ve algunos temas de física y algunas materias de carrera. Pero bueno, pasemos a lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, hay que recordar, o más bien hay que introducir, que las funciones trigonométricas básicas que tenemos son el seno del ángulo, que ese ángulo va a ser el ángulo que yo tengo entre la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, el lado más largo, y el lado que yo tengo abajo, que ahorita vamos a ver cómo se llama específicamente cada uno de esos lados. Hipotenusa, por el momento, es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Tenemos seno, tenemos coseno y tenemos tangente, que son las tres funciones trigonométricas básicas. Pero también tenemos lo que es cosecante, cotangente y secante, que prácticamente son funciones inversas, que ahorita vemos específicamente de qué tratan o cómo podemos calcularlo. Entonces, tomando de referencia este triángulo rectángulo, decíamos que mi lado más largo, la hipotenusa, que yo la puedo poner con una H mayúscula, es mi lado C, y es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tengo un ángulo recto entre dos lados aquí. Igual este triángulo puede estar volteado, pero siempre va a haber un triángulo rectángulo. Y el lado más largo del triángulo, de este triángulo, siempre va a estar, se podría decir, enfrente de dicho ángulo recto. Entonces mi hipotenusa en este caso es el lado C. Luego, el ángulo que estamos considerando para las funciones trigonométricas es el que se forma entre esa hipotenusa y el lado, uno de los lados que involucra el ángulo recto, y ese lado lo conocemos como cateto adyacente. Y luego vamos a tener este lado A, que también forma parte del ángulo rectángulo y se conoce como cateto opuesto. ¿Por qué? Se dice opuesto porque está opuesto a la hipotenusa. Si se fijan, está aquí el lado A y acá está el lado C, y el otro se conoce como adyacente porque se unen en un cierto punto, que es este caso. Y este es cateto opuesto porque está opuesto o está enfrente de la hipotenusa. Está enfrente de la hipotenusa el cateto opuesto y lo que es el ángulo recto. Entonces, ya teniendo claro lo que es hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, entonces ya podemos estudiar lo que son estas funciones trigonométricas. Entonces, el seno del ángulo se define como la división entre el valor del cateto opuesto, que decíamos que era el cateto opuesto, entre la hipotenusa. Entonces, siempre seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno va a ser la división entre el cateto adyacente, el lado con el que forma el ángulo con la hipotenusa, que es el lado B, entre la hipotenusa. Entonces, coseno
es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Luego, tangente. Tangente es la división entre el cateto opuesto a la hipotenusa, que es A, entre el cateto adyacente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así quedarían definidas lo que son las tres principales funciones trigonométricas. Ahora, cosecante, cotangente y secante, pues prácticamente son funciones inversas de estas tres. Es decir, por ejemplo, si yo tengo tangente A entre B, cotangente va a ser B entre A. Simplemente es invertir lo que son los lados que estoy tomando. Entonces, cotangente sería igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego, secante. Secante, ¿de quién es inverso? Secante, ¿de quién es inverso? Secante siempre va a ser inverso de coseno. Eso hay que considerarlo siempre. Secante va a ser el inverso de coseno. Que aquí hay que tener cuidado porque podríamos decir o podemos pensar que el inverso de coseno es cosecante, pero esto es erróneo. El inverso de coseno va a ser secante. Entonces quedaría hipotenusa entre cateto adyacente. Secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Ahora, cosecante, ¿de quién es inverso? Pues de quién nos queda, de seno, que sería entonces hipotenusa entre cateto opuesto. Cosecante es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Y para qué nos sirve conocer cómo podemos calcular cada una de estas funciones trigonométricas? Porque para problemas de triángulos rectángulos que nos pida calcular a lo mejor algún lado o lo que es el ángulo, pues vamos a tener que usar forzosamente estas fórmulas, estas funciones trigonométricas. Y también nos sirve para otros temas que veremos más adelante, como lo que son ecuaciones, identidades trigonométricas, que involucran lo que son estas funciones que acabamos de ver. Ahora, otros datos, otras equivalencias que debemos de tener en claro para los temas que se verán más adelante, como les decía, de ecuaciones, de identidades, son lo que son las identidades pitagóricas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, recordando lo que es el teorema de Pitágoras, lo que nos dice es que la suma del cuadrado de ambos catetos, es decir, a cuadrada más b cuadrada, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, las identidades pitagóricas, tomando como referencia esto, nos menciona que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Esta es una identidad pitagórica. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Otra que tenemos es tangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante cuadrado del ángulo. Luego, otra que tenemos es cotangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a cosecante cuadrado del ángulo. Entonces, las identidades pitagóricas, las cuales debemos de considerar para los siguientes temas, son
seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Esto es ya fijo, esto ya es ley. Entonces, la otra que tenemos es tangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante cuadrada del ángulo. Y otra que tenemos es cotangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a cosecante cuadrada del ángulo. Ahora, tenemos otra cosa que se conocen como identidades recíprocas. Identidades trigonométricas recíprocas. Que hace referencia a estas tres métodos de obtención de estas tres utilizando las tres principales. ¿A qué me refiero con esto? A que yo puedo decir que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo. ¿Y por qué yo puedo decir eso? Bueno, porque sabemos que tangente es A entre B. A entre B. Seno es A entre C. Coseno B entre C. Entonces, simplificando esta división, nos queda BC entre AC y pues cancelamos esta C y vemos que nos queda A entre B, que es lo que sabemos que nos da tangente. Entonces así yo puedo deducir que tangente es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y sabemos que como cotangente es el inverso de dicha tangente, entonces cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo, que simplemente es invertir estas dos cosas que yo tengo, que es igual a tangente. Esto nos será útil saber lo que es tangente y lo que es cotangente, sus identidades recíprocas, sobre todo para el siguiente tema, que hace referencia a lo que es el cálculo de identidades trigonométricas o comprobación de identidades trigonométricas. Y estas también nos servirán para el siguiente tema y para ecuaciones trigonométricas. Por lo cual les dejaré lo que es un enlace de descarga para que puedan tener todas estas identidades, las funciones y las identidades que vimos el día de hoy, más otras que son de ángulos dobles o mitades de ángulos, sumas y restas de ángulos, que se explicarán un poco más adelante, pero que igual se los dejo completo porque son de los temas principales que se ven en geometría analítica, que hace referencia a esta cosa de identidades como deducción o seguir reglas, como lo que vimos con identidades pitagóricas. Espero que haya quedado claro, y como les recuerdo, todo esto les dejo lo que es un formulario, un enlace de descarga por un formulario que les servirá para la geometría analítica. Y nos vemos en un próximo video.